tiene una palabra, va a ver la gloria de Dios. Hay una palabra que te acompaña, hay una palabra que te sigue, hay una promesa de Dios para tu vida. El verbo salió, el verbo comenzó a crear. ¡Vino Dios! Yo vine hoy a empoderar a una iglesia para que tenga convicción de quiénes son en Cristo Jesús. Otras cosas que pueda iluminar nuestro pensamiento. Jesucristo tiene 3 años para formar a sus discípulos. En el capítulo 10 dice la Biblia que Jesús llamó a sus apóstoles. Lo llamó como ministro, el mensajero de él lo llama, y en el capítulo 14 lo está formando. Todo lo que Jesucristo estaba haciendo era preparando a sus discípulos para que ellos le representaran sabiamente como embajadores de un reino que no era de este mundo. Así que tenían que prepararlos bien para que ellos, una vez que Él se fuera, fueran dignos representantes del reino de los cielos. Dice la Biblia que Jesucristo, en el capítulo 14, versículo 22 en adelante, dice que Jesucristo le dijo a ellos, prácticamente le ordenó que se subieran a la barca. Ahora dígale que está a su lado, súbete a la barca. Y no es una pregunta, Jesucristo no le estaba preguntando. Jesucristo dice, y les dijo que subieran a la barca. Y los discípulos hicieron caso, se subieron a la barca y le dijo, vayan al otro lado. Espérenme en el otro lado. Ellos no sabían lo que iba a suceder. Pero la Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él vino como pan del cielo, como maná del cielo. La Biblia dice que Él es el verbo que se hizo carne. La Biblia dice que Él habitaba antes de la creación del mundo. Él lo sabe todo y Él sabía ya que iba a haber una tormenta. Lo que me indica a mí es que Jesucristo, sabiendo que venía una tormenta, está mandando a sus discípulos a la tormenta. Muchas veces nosotros pensamos que es el diablo el que nos envía a las tormentas, pero no siempre. Hay tormentas que la gente entra sola. Hay tormentas que la gente entra por su desobediencia. Dice la Biblia de que Jonás no quiso ir a Nínive y se encontró con una gran tormenta por su desobediencia. Hay tormentas que vienen a causa de la desobediencia, pero hay tormentas que vienen a causa de la obediencia. Estamos obedeciendo al Señor, estamos sirviéndole al Señor y estamos entrando en tormentas. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? Si estoy sirviéndole al Señor. Es que la obediencia trae tormenta también. Pero las tormentas que Dios te mete no son para mal, son para bien. Son para formarte, aleluya. Es parte de la formación. Y Jesucristo, que sabía lo que iba a suceder, dice que lo envió a la tormenta. Pero Él se fue a orar. Y estando en el monte, dice que subió al monte a orar. Estaba allí clamando, porque sabía que esto no era fácil. Y mientras tú estás en la tormenta, hay un mediador orando por ti para que tu fe no falte, aleluya. Hay alguien que intercede por ti, que te mantiene tus manos alzadas para que sigas adelante. Y dice la Biblia que a la cuarta vigilia Jesucristo bajó del monte.
y ya estaban los discípulos en el mar embravecido con las olas y los vientos que azotaban la barca. Y dice que Jesucristo caminó sobre las aguas, vino sobre las aguas. Música de que vino sobre las aguas. Que caminaba sobre las aguas. Un viento que comenzaba a soplar. Las aguas que comenzaban a salpicar la barca. Y en medio de esa oscuridad viene el varón del Gólgota, el caballero de la cruz, viene caminando sobre las aguas. Ellos no saben qué está pasando. ¿Por qué no saben qué está pasando? Porque nunca habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Y como nunca lo habían visto caminar sobre las aguas, entonces pensaban que era un fantasma. Porque siempre el religioso dice, Dios no trabaja así. Dios no se mueve así. Yo nunca he visto a Dios trabajando de esa manera. Yo nunca he visto que Dios hace esto. Yo nunca he visto que Dios hace lo otro. Pero Dios no actúa de una manera encajonada. Dios hace como quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Y nosotros tenemos que saber que Él es omnipotente. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos, Dios no, ahí no está Dios. Cuidado. Cuidado que Dios está trabajando y no te da cuenta. Cuidado que Dios se metió en el asunto y tú eres el que está despistado. Porque dice la Biblia que ellos eran apóstoles y no discernieron que ese era el maestro. No lo podían discernir, no podían verlo, no se dieron cuenta, sus ojos estaban nublados. Dice que lo vieron como si fuera un fantasma. Y tuvieron temor. No tenían temor de la tormenta, porque dice la Biblia que en ningún momento tenían temor de la tormenta, pero sí tenían temor de lo sobrenatural. De lo sobrenatural sí tienen miedo. Y Jesucristo le está enseñando, está formando a discípulos, porque lo que el Señor quiere es formar liderazgo, que se muevan en lo sobrenatural. Que aprendan a moverse en lo sobrenatural. Que no le tengan miedo a reprender un demonio. Que cuando están en un lugar comiencen a moverse los brujos, los espíritus. Pero Él sabe lo que está sucediendo, porque yo también me muevo en lo sobrenatural. Yo también sé lo que está pasando aquí. Y el discípulo tiene que aprender a moverse en lo sobrenatural sin miedo. Por eso es que este capítulo es una formación. Dígale que está a su lado, Dios te está formando. Las tormentas vienen para formarte. Yo dije, las tormentas vienen para formarte. Todo lo que te está pasando en la vida es para formarte. En una ocasión a mí me llamaron porque había una joven que la visitaba un espíritu de íncubo. Son demonios que vienen a tener relaciones sexuales con las personas. Y amanecía toda moreteada, golpeada, abusada. Y eso pasaba siempre, la familia no sabía qué hacer, la mamá se ponía a dormir con ella y cuando amanecía la niña estaba tirada por otro lado y la mamá no se daba cuenta. Y ese era un tormento. Pero nosotros estábamos predicando acerca del área y nos llevaron a la joven. Y allí hubo una liberación de una vez del espíritu incubo que tenía ella. Fue liberada de una vez. Renunció a eso. Al día siguiente ya no la visitaba. Al día siguiente no la visitaba. Una semana, 2 semanas, la muchacha totalmente libre.
fue a la campaña a agradecerle al Señor. El Señor me liberó, por fin duermo tranquila. La familia atormentada decía, por fin ya descansamos de eso. Pero al mes, nadie sabía, pero la niña tenía una oración que invocaba el demonio. Y ella fue y buscó la oración, porque ya extrañaba al demonio otra vez. Invocó al demonio y otra vez quedó atormentada. ¿Por qué le digo eso? Porque el hombre y la mujer de Dios tienen que moverse en lo sobrenatural. Tiene que aprender a caminar en lo sobrenatural. Y no tiene que tener miedo de nada. Los discípulos tenían miedo porque decían un fantasma, un espíritu. Pero aquel que se mueve en lo sobrenatural sabe que los demonios se sujetan en su nombre, que la sangre de Cristo tiene poder y que no hay arma forjada que pueda contra nosotros. Pero hay que aprenderse a mover en lo sobrenatural. Me llevaron a una casa donde los platos volaban solitos, las cosas se estrellaban. Y llegamos a esa casa y yo me siento en una silla, en un sillón, y en la parte de atrás hay otro asiento y la joven, una señora allá, se sienta atrás. Y yo discierno que la mujer es la que está endemoniada. Y yo comienzo a orar ahí en voz baja. La sangre de Cristo tiene poder, y comienzo a reprender. Y de repente, así como el exorcista, la mujer vira la cabeza. Y ahí mismo le cayó la unción y la liberación. Cuando alguien sabe quién es en Cristo Jesús, no le tiene miedo al mundo sobrenatural, porque sabe quién está contigo. Pastor, venga a mi casa. Mi hija no la puede aguantar nadie. 4 hombres no podían con ella. Ella sola dobló una cama de hierro y la puso como en U. Cuando yo llegué, me dice la mamá, allá adentro está, pero así de afuera, porque no querían ni siquiera acercarse. Y yo me paro en la puerta y ella está acostada pero mirando para la pared. Se estaba haciendo la dormida. Pero ahí yo en la puerta comencé a reprender. Y cuando la mujer sale, se alborota el demonio. Y algunos hermanos que estaban conmigo se asustaron y agarró a uno por la corbata así y lo estaba ahorcando. Y el hombre, como pudo, se quitó la corbata y salió huyendo. Y venía para donde yo estaba. Y yo me le paré así de frente y viene contra mí a agarrarme la corbata. Y yo le dije, tú no puedes tocar al ungido de Jehová. Te ato y te reprendo en el nombre de Jesús. Y el demonio salió de esa mujer, porque nosotros nos movemos en el mundo sobrenatural. La iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Y cuando tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús, el diablo no te puede tocar. Y dice la Biblia de que ellos estaban asustados y decían un fantasma, porque no saben cómo Dios se mueve. No saben que Dios estaba allí en el asunto. Pero cuando tú tienes discernimiento, tú sabes que Dios está metido. Tú sabes que Dios puede hacer lo que sea. Dios no tiene nada que lo amarre. Dios no tiene patrones, no es religioso. Dios se mueve como quiera. Y dice la Biblia de que cuando Pedro dice, maestro, porque discernió que era el maestro. La palabra que se utiliza allí para cuando Pedro dice, manda que yo camine sobre las aguas. Manda que yo me lance sobre las aguas. No es que yo voy a tocar el agua para ver si me hundo o no me hundo. No, Pedro se lanzó sobre las aguas. Pedro podía nadar.
Señor, ¿eres tú? Espérame ahí. Y podía llegar donde estaba Jesús, porque Pedro era un nadador. O Pedro podía decir, Señor, elévame sobre las aguas. Y Pedro, así como Superman, llegaba donde Jesús. Pero Pedro vio cómo Jesús caminó sobre las aguas. Y Pedro dice, yo quiero hacer lo que Él hace. Y ese debe ser el mejor deseo de todo discípulo, hacer lo que Cristo hace. Si Cristo lo hizo así, yo también lo voy a hacer. Si Él caminó sobre las aguas, yo también voy a caminar. Si Él reprendió a los demonios, yo también lo voy a reprender. Si Él sanó al enfermo, yo también voy a sanar a los enfermos. Porque mayores cosas, dice la Biblia, que yo, ustedes harán. ¿Alguien recibe eso? ¿Alguien recibe eso? La iglesia tiene que hacer cosas mayores. Y dice la Biblia de que Pedro se atrevió a caminar sobre las aguas. Pero Pedro no era el único que estaba en la barca. En la barca estaban los apóstoles, los ministros, los predicadores. Eran pastores los que estaban allí. Pero ninguno de ellos se atrevió a hacerlo. Porque hay veces en la vida que Dios te llama a un desafío. Y si los demás no lo quieren hacer, hazlo tú. Si Dios te llama a hacer algo, olvídate de los demás. Ay, que nadie me acompaña, nadie me ayuda. Tú no necesitas ayuda, tú necesitas que el Señor esté contigo. Cuando hay fe, todo es posible. Y hay veces que tú tienes que alejarte de gente que no tiene tu mismo espíritu. Toque el que está a su lado, dígale, aló. Porque hay gente que tiene espíritu de duda y te anclan y no te dejan avanzar. Y Dios te está llamando a hacer cosas sobrenaturales. Pero hay gente que dice, no lo hagas, esa es una locura. Pero llega un momento donde tú tienes que tomar una decisión. Yo dije, tienes que tomar una decisión. Tiene que ir y caminar sobre las aguas. Vamos y caminemos sobre las aguas. Si Dios te está llamando a caminar sobre las aguas, anda y camina. La iglesia no fue llamada con espíritu de terror ni de temor, sino con poder y dominio propio. Y hay veces donde uno tiene que decir, hey, si ustedes no van ahí, yo sí voy ahí. Porque el desafío de la fe siempre requiere una acción. Si no hay acción, nunca verás la gloria de Dios. Si no tomas la medida, si no das el paso, nunca vas a ver el poder de Dios. El poder de Dios se ve cuando das el primer paso. Alguien que dé el primer paso ahí donde está. Voy a dar mi primer paso. Voy a caminar, voy a hacer algo. No me voy a quedar tranquilo. No voy a ser un espectador. Yo voy a caminar sobre las aguas. Lo otro que yo veo allí con Pedro, que Pedro no le tenía miedo al fracaso. Si me hundo, me hundo. Pero yo voy. ¿Alguien me escuchó eso? Porque mucha gente se la pasa pensando y no salen de los pensamientos. Son puros planes. Son puros proyectos.
Y se la pasan pensando de día y de noche, y si hago esto, y si hago lo otro, y mejor no lo hago porque después me va mal, y si hago lo otro, pero también me puede ir mal. Y se la pasan pensando y pensando. Pero los hombres de Dios no le tienen miedo a los fracasos. Yo le dije, nosotros no tenemos miedo al fracaso. ¿Cuántos de los que están aquí han violado un mandamiento? Levante la mano. Yo dije 1. ¿Cuántos han violado 2, 3? 10. Le tengo una buena noticia. Moisés quebró los 10 mandamientos. Y después de eso, Dios lo usó. Si Dios usó a Moisés después que quebró los 10 mandamientos, ¿cómo no te va a usar también a ti? Levántate y anda, camina sobre las aguas, no tengas miedo al fracaso. Si te caíste, levántate, pero sigue adelante. No es tiempo de lamentarse, no es tiempo de estar tirado, es tiempo de corregir y avanzar. Aleluya. El gran problema es que el diablo le engaña a la gente, dice, porque yo fallé, ya nadie me quiere, me van a juzgar para siempre, me van a poner una X y no me van a dejar no me van a quitar el pie de encima. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tú te arrepientes, Dios es poderoso para perdonar todos tus pecados. Y la sangre de Cristo tiene poder. Y lo peor que puede pasar a un hombre y a una mujer es sentirse fracasados y no levantarse nunca. Pero aquellos que no le tienen miedo al fracaso, ¿qué pasó con Thomas Alva Edison? Fracasó 999 veces tratando de encender un bombillo y a la 1000 funcionó. Si se hubiera quedado en el primer fracaso, hoy no tuviéramos luz eléctrica, no tuviéramos esos focos que están aquí. Pero debido a que alguien fracasó y se levantó, fracasó y se levantó, fracasó y se levantó. ¡Oh, aleluya! Hoy hay medicina, hoy hay invento, hoy hay muchas cosas que nos sirven porque no se rindieron. Salud el que está a su lado, dígale, no te rindas. Sigue adelante, levántate en el nombre del Señor. Pedro, dice la Biblia, que estaba caminando sobre las aguas y vio, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué vio? ¿Ah? Diga qué dice la Biblia. Vio los vientos. ¿Usted ha visto los vientos? Yo no sé cómo lo vio, pero dice la Biblia que vio los vientos huracanados. Vio esos vientos y comenzó a temblar y su fe comenzó a decaer. Porque comenzó a ver lo que no tenía que ver. Cuando tú comienzas a caminar por fe, tienes que tener tus ojos en Cristo Jesús. Mira al Señor y no dejes de mirarlo. Sigue adelante, persevera en la fe. Aunque falles, levántate en el nombre del Señor. Y dice la Biblia que en ese momento le faltó fe y decayó y gritó: Señor, sálvame. Y el Señor lo asió, dice la Biblia. Y cuando llegaron a la barca, se calmó la tempestad. Si el Señor está contigo, todo va a estar bien.
el final siempre va a ser el mismo. Si Dios está contigo, nada puede contra ti. Toda prueba trae corrección, trae formación. El Señor lo envió sin su cobertura a la tormenta, pero estaba orando por ellos. No estaba con ellos allí, pero estaba orando por ellos. Los envió sin ninguna ayuda de ningún público, porque ese era un examen de ellos, esa era una formación. Los envió con ausencia de paz, porque la tormenta había causado temor, terror, no había paz. Pero frente a todas esas adversidades, nosotros tenemos que levantarnos y decir: Señor, ante todo, mi fe está contigo. La fe está por encima de los resultados. La fe está por encima de todo lo que me pase, para bien o para mal. Mi fe, como dijo Job, aunque me mate, seguiré confiando en el Señor. Póngase sobre su pie, iglesia del Señor. Son en Cristo Jesús.